Buenas noches, maestra y compañeros. Nosotros somos el grupo 2, compuesto por Indira Florentino Jerez, Marian Castillo, Mariana Tejada y quien les habla, Cristina de los Santos. En la noche de hoy le estaremos hablando del tema sobre las tareas para problemáticas individuales del capítulo 6 sobre el libro de las 200 tareas. Puede continuar, Indira. Muy bien, aquí le vamos a hablar de las obsesiones y compulsiones. Como podemos entender, las personas con obsesiones tienen pensamientos como instructivos e incontrolados. También se sienten obligados a seguir las compulsiones para disminuir la ansiedad que le genera su obsesión. Sin embargo, aunque la ansiedad disminuye a corto plazo, a mediano plazo se refuerzan sus compulsiones. Se supone que una ejercitación constante de un hábito que estaba formando va cada vez más instalado. O sea, por ejemplo, cuando la persona tiene una obsesión, como aquí vemos la imagen, de colocar todo en un orden, ya sea por colores, por figuras, por formas, para ellos es una satisfacción en el momento que logran controlar todo eso, y ahí realizando esta actividad ellos pueden disminuir la ansiedad. Puede continuar, Mira. Aquí en la presentación clínica, la persona que sufre compulsiones puede venir sola, ya que se avergüenza de sus compulsiones. Por ejemplo, cuando yo tengo una compulsión de algo, me avergüenzo de eso, entonces a veces suelo apartarme a hacerlo a sola. Y es como si quisieran liberarse de ellas, como a la vez se sienten incapaces de evitarla. Suelen colocarse inicialmente en la posición de pensamientos recurrentes que experimentan como impulsivos e incontrolados. También se sienten obligadas a seguir compulsiones para disminuir la ansiedad que genera su obsesión. Sin embargo, aunque la ansiedad disminuye a corto plazo, la compulsión se supone que es una ejecución constante en un hábito que de esta forma va quedando cada vez más instalado en el cerebro. Desde este punto de vista sistemático, la persona obsesiva pueden llegar a toda la familia. A veces se ve completamente absorbida por la lógica obsesiva. Por ejemplo, no le importa lo que tengan que hacer para complacer esa necesidad de la obsesión que sienten. Puede continuar. Una de las estrategias de intervención para este tipo de pacientes sería la intervención de obsesivo compulsivo, que requiere de ciertas dosis de paciencia, entre otras cosas. Por ejemplo, si yo tengo un niño que es muy obsesivo, yo tengo en cierto modo que tenerle paciencia, porque pueden hacer rabieta, pueden exigir, quiero esto, lo quiero así. Entonces suelen perder la paciencia las personas que están a su alrededor. Entonces hay que ser un poco paciente con ellos. Entre otras cosas, las dificultades para movilizarse, y porque es posible que una obsesión
vaya reemplazando a otra. Por ejemplo, si mi hijo tiene una obsesión, o el niño o el adolescente tiene una obsesión con algo y se limita mucho, si no sabemos reemplazarla, puede reemplazarla por algo más peligroso, algo que le puede ocasionar daño a él o a otras personas. Puede continuar, Indira. Trabajo personal. En la terapia breve, centramos el trabajo constante en qué ves de ser manejado por las posesiones recurrentes. El poder sobre sí mismo, el poder que tiene la obsesión en sí mismo, en la persona, donde tendemos a convertir la obsesión en un enemigo externo. Mediante la técnica de la externalización, Wynne y Exxon en el 1980, a partir de ahí seguimos con una o varias líneas de trabajo, de intervención. Promover hábitos alternativos a las compulsiones, donde se trata de que la persona haga algo distinto en vez de la compulsión se introduzca de alguna variante en forma en que ésta se ejecuta habitualmente en ello. Para poder manejar y controlar esa obsesión en sí mismo. Voy a continuar. Para estos pacientes tenemos el tipo de tratamiento que sería hacer vida normal pese a las obsesiones y compulsiones. También tenemos aquí la terapia cognitivo-conductual, que es muy favorable para ese tipo de personas, para ayudarle a controlar y a manejar sus conductas. También tenemos la reestructuración cognitiva, donde podemos reconstruir, reestructurar aquellas acciones y actitudes que tiene el niño o el paciente, tratando de realizar actividades cotidianas y sociales deseadas pese a la presencia del problema. Estas estrategias básicamente centradas en la solución y el uso de preguntas, se pueden manejar las escalas que permiten introducir matices en el pensamiento dicotómico habitual. También, mientras que hacen hincapié en la excesión de brindar la posibilidad de cuestionar la visión negativa de la persona obsesiva, o sea, tratar de centrarlo a que ellos visualicen qué tiene de negativo esa obsesión que pueden mantener en constante. También se le pueden proponer tareas de focalización de atención que distraigan a la persona de las obsesiones que mantienen, mantener una interacción interpersonal, el trabajo con las familias o la pareja. Por ejemplo, cuando un padre tiene un niño obsesivo, deben prestarle mucha atención y concentrarse toda la familia para ayudar a ese paciente o a ese niño o a esa persona con esa conducta que manejan sobre la obsesión. Hasta aquí mi parte. Ahora le voy a dejar con mi compañera Indira. Muchas gracias por su atención y buenas noches. Muy buenas noches, maestra y compañeros maestrantes. Yo les estaré hablando sobre el tema tareas para problemas con niños y adolescentes. Mi nombre es, como lo acaba de decir mi compañera Cristina Indira Florentino Jerez.
Entonces, las tareas, cuando nos referimos directamente hacia las tareas para problemas con niños y adolescentes, nos referimos aquí al posible abanico de dificultades que pueden plantearse en la crianza de los hijos, desde la simple desobediencia o indisciplina hasta las conductas de riesgos y delictivas. Dentro de la presentación clínica tenemos que en estos casos la iniciativa de acudir a consulta es prácticamente siempre de los padres, que suelen animarse a pedir ayuda profesional cuando están ya desmoralizados y exasperados. Por eso no es habitual que en este punto nos encontremos con un clima familiar deteriorado y totalmente contaminado por el problema. Es importante resaltar que las soluciones, o sea, los padres muchas veces ven el conflicto en los niños y directamente quienes ocasionan que el niño lleve a esa conducta que tiene, pues es el mismo padre. Entonces es importante destacar esta parte porque aquí nos dice que mayormente vienen esas situaciones que se presentan, pues vienen por el clima familiar deteriorado y totalmente contaminado por el problema, y que el padre no se ve como parte de la situación, sino que ve que el niño o el adolescente es el que tiene la situación y que debe de ir a terapia, cuando en realidad también la situación se desencadena en los padres. Pero bien, es importante por esto resaltar esta parte. También es importante destacar que los niños con dificultades especiales o trastornos como síndrome de Down, de hiperactividad también, se llega a un tipo de problema mayor o un proceso de ampliación, desviación de padres inicialmente, que se da porque ponen pocos límites o no actúan de una manera adecuada. Entonces, estas situaciones se dan por esta parte. Aquí tenemos las estrategias de intervención, una parte muy importante, ya que es la manera que se puede trabajar al niño cuando se va a la terapia. Una parte importante es la psicoeducación, la parte de concientizar tanto al padre como al niño de lo que le está pasando y cómo se puede modificar esa conducta que tienen. Aquí las tareas de la psicoeducación en los padres pues forma parte de ellos, para que ellos entiendan que son el principal agente de cambio. Esto quiere decir que la parte principal que se debe de tratar es la psicoeducación y concientizar a los padres que ellos son el agente de cambio y que sin ellos los niños y adolescentes no se puede garantizar un cambio, porque los psicólogos servimos como guía en el proceso, pero si bien es cierto que el padre es una parte fundamental para el cambio de ese niño o adolescente. Por otra parte, las situaciones se pueden dar por los temperamentos de los hijos, actitudes o incluso malas compañías, y esto invita a doblegar a los padres los esfuerzos, especialmente si el chico no ve el problema o no tiene interés de cambio. Es importante resaltar esta parte. Y dentro de las estrategias de intervención que vemos por aquí, tenemos el trabajo personal, trabajo interpersonal y los aspectos biológicos. Son tres partes fundamentales y que se utilizan mucho para mejorar la conducta de este niño o adolescente. Tenemos que el trabajo personal lo utilizamos enfocándonos y basándose
se basa más en lo que son las soluciones, en conversaciones de logros y avances, y elogiarle, incluir a un amigo o mentor en la terapia de cambio. Esto es muy importante porque a través de ese agente de cambio, de ese amigo que tiene que ese niño, ese adolescente lo ve como una persona que de visión, como un mentor, pues este puede modificar la conducta y también puede servir de refuerzo a la hora de el psicólogo intervenir e invitarlo a que vaya a terapia con él, y así pueda haber un cambio, un crecimiento, porque ya pues tiene una figura de imitar, y así poder cambiar esa conducta que tiene ese niño adolescente. Los aspectos biológicos son muy importantes, ya que existen muchas enfermedades que se desencadenan por malos hábitos alimenticios, por el sueño, la falta de sueño y así sucesivamente. Es importante destacar y tomar en cuenta que los aspectos, por ejemplo, la dislexia, que es un problema de rendimiento escolar, en ocasiones se genera por problemas de alimentación, y se necesita una alimentación, un sueño y así como hacer ejercicio para mantener tanto física como mentalmente al niño bien. Entonces, tenemos por último el trabajo interpersonal. El trabajo interpersonal es otra parte de la terapia que promueve y facilita las interacciones positivas con bloquear, modificar problemáticas. Por ejemplo, podemos ponerle tareas en una sección del mural familiar, sí poder conectar, ¿verdad?, los lazos familiares, y también importante crear espacios libres donde puedan expresarse, donde puedan hacer sentir lo que sienten, que los padres lo escuchen, que sus hermanos puedan escuchar lo que ese niño siente, porque es muy importante destacar que así como existen niños que son introvertidos, hay otros que son extrovertidos. Sabemos que lo introvertido se le hace más difícil poder sacar todo eso que llevan dentro, y es importante trabajar esta parte, porque así ellos se pueden sentir libres, pueden expresar lo que sienten y pueden hacer lo que ellos desean en su vida. Y por último tenemos lo que son las tareas para toda la familia. Es importante integrar a toda la familia en actividades, en planificación, en algunos aspectos, porque muchas veces le falta organización tanto a los niños como a los padres. Entonces, incluir a los padres y todos y a los niños en las tareas diarias, asignarle actividades, pues crea un niño productivo y por ende a un adulto que puede ser de gran provecho para la sociedad. Por ejemplo, aquí tenemos una tarea para toda la familia. Tenemos lunes cocina, martes comedor y sala, y así sucesivamente. Y aquí asignan lo que son las actividades que debe de realizar y que se realice en familia, y así puede coordinar esta parte. Así podemos, por ejemplo, aquí dice limpiar basureros, cafetería, y así sucesivamente. Integrar a toda la familia, y así es una manera de poder conectar, de poder ayudar al niño a que esto sirva como una parte terapéutica, y así sucesivamente. Bueno, pues hasta aquí ha sido mi exposición, la presentación de el día de hoy. Ahora le corresponde a mi compañera Marien Castillo abarcar la parte de su presentación. Muchas gracias.
No sé si Cristina de los Santos tenga algo que agregar a la presentación. ¿Sí? Sí, buenas noches. Muy interesante la exposición de la compañera Indira, en donde ella está tratando el ambiente educativo y todas las realidades que se viven ahí en el área de educación. Y es así. Ahí podemos ver los comportamientos de los niños, las dificultades que suelen presentar y que si los padres y los maestros no tienen el conocimiento de estas realidades, como por ejemplo ella decía, de la dislexia, de la discalculia, que son esas dificultades de no manejar la matemática, la lectura, la escritura. Y es allí donde el orientador o el psicólogo puede aportarle en su desarrollo, en sus conocimientos para ayudarlo a obtener esas habilidades que ellos tienen cierta dificultad y que le produce a ellos cierta ansiedad y lo puede apartar de los grupos sociales, como interactuar con sus amiguitos, con sus compañeros, donde los padres se sienten entonces con este interrogante, ¿qué le sucede? ¿Qué es lo que le pasa? Y es sentirse Excelente. avergonzado de que no sé leer, no sé escribir, entre otras cosas. Muchas gracias, compañera Cristina. De inmediato pasamos con nuestra compañera Marien Castillo, quien va a estar tratando un tema muy interesante para todos ustedes, maestra y compañeros maestrantes. Adelante, compañera Marien Castillo. Buenas, muchas gracias por la presentación, Indira. Gracias. No la veo proyectada. No se ve proyectado, ok. Me da un permiso, que esto es en vivo, parece que no le di a proyectar, pero estamos por aquí todas. Tranquilo. Sí. Esto es parte. Esto es en vivo, compañeros y maestra. ¿Qué ha pasado? Entonces, por aquí se la pueden observar. ¿Se puede observar, compañera? Sí. Ok, perfecto. Pues, Okay. Bueno, adelante. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Aquí voy a hablar de 10 más formas de hacer un mal uso de las tareas en este libro propuesto por la maestra. Describiré brevemente algunas maneras inadecuadas de utilizar las tareas descritas. Si por algún motivo deseas alargar una terapia o conseguir que esta se estanque, siga al pie de la letra cualquiera de estas pautas siguientes. ¿Puedes seguir? Ok. Una buena forma de fracasar con las tareas es otorgarles el papel estelar en nuestra intervención terapéutica, haciéndolas el centro de la terapia y dedicando las entrevistas a poco. Debemos ser un poco flexibles, un poco abiertos en el momento de la terapia, adaptarnos a la persona que tenemos enfrente, tener un poco de empatía y sí, claro, seguir dando los pasos terapéuticos, pero no de una forma tan cruda y tan monótona. Entender la terapia como una mera sucesión de tareas permite actuar como si estas fueran píldoras que actúan sobre unos dientes inertes y olvidar el hecho de que en la realidad la terapia se va construyendo en diálogos y conversación con nuestros clientes. La próxima. Okay. Una manera también de que las tareas no funcionen es que usted la emplee exactamente como aparecen descritas, sin adaptarlas a la idiosincrasia de sus interlocutores ni tener en cuenta los aspectos específicos de la situación en la que se quieren utilizar, como ya había dicho en la anterior.
En la siguiente, por favor. Sí, a ver. Confundirse de cliente, bueno, esto sí es fuerte. Esta indicación es especialmente eficaz para conseguir un efecto negativo con las tareas. Además, admite dos variantes. Por un lado, puede dar pautas a alguien que en realidad no está dispuesto a seguirla. Esto garantiza que la tarea no será realizada y abre la posibilidad de enfadarse con su interlocutor ante su obvia reacción. Por otro lado, puede recurrir a la elegante opción de no dar tareas o no dar indicaciones muy generales a un cliente que sí les esté pidiendo pautas concretas. Por ejemplo, a veces en terapia tenemos pacientes que tal vez han visto muchas películas y han leído, como decimos, Freud y eso. Entonces, ellos quieren sentirse que están siendo eh, o, eh, como organizados, quieren sentir que están llevando algo bien estructurado. Entonces hay que darle la oportunidad de agregarles, si no teníamos en mente ponerle en tarea en ese momento o algún tipo de actividad, ponerla para que él siga entonces interesado por la terapia. El siguiente, por favor. Que marca el tuyo. Otra forma es anular el potencial efecto positivo de una tarea. Es plantearla demasiado pronto en una terapia, en un punto en que los clientes aún no están en condiciones de llevarla a cabo. Es entonces la otra parte. A veces hay clientes que quieren que se le asignen tareas y actividades y hay otros que todavía no están listos, entonces nos apresuramos a ponérsela y también esto puede ser contraproducente. Entonces, cuando ya querramos agregarles tareas, ya el interlocutor no va a estar interesado porque no le va a encontrar sentido. Entonces ahí perdemos un poco la atención del cliente. Siguiente. Sí. Bueno, este decía sostenerla y no enmendarla. No sé si fue la traducción de la maestra, pero digo del libro, perdón. Pero no pude encontrar el sentido a esta parte. No, a veces los terapeutas nos obsesionamos con una determinada línea terapéutica y la mantenemos por mucho que nuestros clientes pongan objeciones. Las cuestiones, las cuestiones o simplemente no lleven a cabo nuestras indicaciones. Actuar de este modo, convencidos de que una tarea dada o una determinada línea de actuación son las únicas posibles, es un recurso seguro para que la terapia se convierta en parte del problema, en vez de parte de la solución. Si aplica a usted este principio, el resultado más probable será, en efecto, un caso atascado o el abandono de los pacientes. Seguimos. Desperdiciar la red social y los recursos de nuestros consultantes. Una buena manera de promover el cambio terapéutico es maximizar los recursos de los consultantes y sacar partido de su red social. De ahí que se puede reducir la efectividad de cualquier tarea ignorando al diseñarla el entorno de los clientes y sus fuentes de apoyo. Es muy importante hacer uso de las redes de apoyo de nuestros clientes, porque esto va a ayudar a que se mantenga el efecto que nosotros queremos producir en ellos. Entonces, obviar las redes de apoyo y las personas que en la familia están dispuestas a colaborar es un error garrafal. Siguiente. Siguiente. Sí. Sí. Echar leña al fuego. Esta es una tarea peligrosa, como dice acá. Una tarea, especialmente si está desconectado de la conversación con los clientes, puede tener un efecto contraproducente. Por eso, si realmente desea abortar una terapia, puede recurrir a las tareas con un mayor potencial negativo. Entre ellas están las tareas paradójicas que implican una prescripción de síntomas, en especial si se proponen sin haber evaluado correctamente las soluciones intentadas ineficaces previas.
y aquellas que suponen una exposición prolongada a estímulos dolorosos o traumáticos. El terapeuta debe conocer bien la línea que debe de seguir en las terapias para no ocasionar un mal en el cliente y que entonces esto en los resultados que quiero obtener de esta terapia. Las tareas que promueven el conflicto entre familiares son también una forma excelente de provocar una terapia o provocar que una terapia acabe mal. Siguiente. Bueno, esto está muy fuerte, regañar a los clientes. Si ha conseguido usted proponer una tarea descontextualizada y si ha realizado la propuesta demasiado pronto o simplemente a una persona que no estaba interesada en recibir indicaciones, tiene buena probabilidad de que la sesión siguiente en las tareas no hayan sido realizadas. En ese caso, la mejor forma de promover resistencia, debilitar la relación terapéutica y hacer fracasar la terapia es recriminar a sus clientes que no hayan seguido sus indicaciones. Debemos ser un poco flexibles. Como dije en un principio, debemos conocer a la persona que nos enfrenta a nosotros, debemos analizarla y cómo piensa, porque todas las personas no tienen el mismo sentido, valores, de lo que es la responsabilidad, de lo que es algún punto focal, serio, y también el tema de la atención. Entonces, bueno, pues entonces si no funciona eso, ingeniosamente nos vamos por otra, pero no tenemos que irnos y al cliente e insultarlo porque no hizo algo en la escuela. Esto es algo voluntario, tenemos que aprovechar esa iniciativa de él. Y si lo maltratamos, lo que vamos a hacer es que él no vuelva. Esta línea de trabajo tiene además el encanto de que puede abordarse de diferentes formas, desde las más directas, pues me parece mal que no cumplan ustedes con lo que se les pidió, por ejemplo, hasta más sutiles como ¿cómo sabría que ya están preparados para llevarlos a cabo? Perdón. Si en un momento dado no se le ocurre ningún comentario, por ejemplo, positivo, que usted pueda agregar, no se apure, no debe de preocuparse y mejor deja pasar eso. Como le digo ahorita, usar estrategias para que entonces el cliente mantenga la intención y la atención y el deseo de seguir en terapia. Siguiente, por favor. Bueno, ya por último, pasar por alto las tareas. En el polo opuesto, puede usted restar eficacia las tareas que proponga por el sencillo expediente, la sencilla forma de pasar por alto la sesión siguiente. Es decir, que no interesarse porque él haya completado la tarea. Por ejemplo, usted pone una tarea y como usted la puso sin ningún sentido, simplemente porque ustedes enseñaron en clase que había que poner tareas, vuelve entonces el paciente, usted no tiene un orden y ni siquiera le pide la tarea. El cliente estuvo en su casa la semana entera preocupado por hacer la tarea y usted no se la pide. Entonces, ¿qué usted cree que va a pasar con la siguiente tarea que usted le asigne? No la va a hacer. Es una simple matemática. Entonces, es importante, jóvenes, colegas, perdón, decir para jóvenes, no somos jóvenes, pero colegas, tomar en cuenta todos estos 10 puntos para poder tener éxito en nuestra terapia y poder seguir ayudando a nuestros clientes, que son nuestro principal insumo. Muchas gracias, maestro. Bueno, excelente intervención la de la compañera Marien Castillo, quien estuvo hablando sobre las tareas que se deben de tomar en cuenta a la hora de hacer una buena terapia, lo que no debemos de hacer como psicólogos. Estuvo muy importante la parte de las tareas que hablaba últimamente y de los regaños que se utilizan en la terapia. Pues bueno, nos dan un momento para presentarles nuestro último tema y estará a cargo de este tema nuestra compañera Mariana Tejeda, quien está por aquí. Vamos a hacer una parte técnica para poder presentarlos.
Nos dan un minuto. Ok, para concluir aquí tenemos la presentación de la compañera Mariana Tejeda, quien va a concluir el capítulo 7 para darle finalización a nuestra intervención. Adelante, Mariana. Muchas gracias. Muy buenas noches. Pues ¿se puede observar? Todavía no. Ok. Que le diga, ok, está bien. Entonces, voy a apagar el micrófono. Cualquier cosa tú me avisas, me dices y yo la cambio. Claro que sí. Esto es en vivo, ya ustedes saben. No. Bueno, muy buenas noches. Gracias por la paciencia. Esta noche vamos a continuar presentando nuestros temas asignados, varios. Para quien les habla, estará trabajando el tema de la autoestima y la mejora personal. En este apartado, el libro menciona que pese a la cantidad de definiciones que existen en torno a la autoestima, son bastantes las personas que acuden a psicoterapia quejándose de lo que denominan su baja autoestima o su poca confianza en ellos mismos. Esta baja autoestima suele hacer referencia a una vida un tanto difusa o emociones y condiciones negativas, con escasa confianza en sus propias posibilidades y en general una visión de sí mismo como personas limitadas, defectuosas o con carencias. Esta visión negativa puede tener un origen delimitable, como por ejemplo un episodio de abuso sexual o una historia de maltrato conyugal, pero a menudo parece más bien el resultado acumulativo de una serie de pequeñas situaciones o intervenciones negativas que van transcurriendo a partir con el transcurso del tiempo, en torno del que se van recibiendo mensajes debilitantes. La siguiente, por favor. La siguiente. En lo que compete a la estrategia de intervención para aumentar este factor de la autoestima, como mencionábamos, o recuperar la confianza en uno mismo, pueden ser la base de un buen contrato terapéutico, pero necesitan concentrarse o concretarse en términos de objetivos y conductuales y observables. Es importante realizar las siguientes preguntas a nuestro paciente. ¿En qué notará la cliente que ha recuperado su autoestima? ¿Qué cosas diferentes pensará y dirá y hará? ¿Cuál será para su pareja la primera señal de que la autoestima empieza a ser más alta?
Este es una o algún tipo de preguntas para que ayudarán a la consultante o a nuestro cliente a ir describiendo su futuro deseado. A partir de aquí, empleamos las técnicas típicas de la terapia centrada en las soluciones, a investigar en qué ocasiones ya se están produciendo en la actualidad parte de este futuro, ya sea lo que tiene que ver con las excepciones dentro del paradigma de la autoestima que el paciente tiene sobre sí mismo, identificar de qué forma se consiguen esas excepciones, o mejor dicho, aclararlas, y establecer metas inmediatas y formas de conseguirlas, ya sea por preguntas de escala, como habíamos mencionado anteriormente. La siguiente, por favor. En lo que compete al entorno interpersonal, cuando la baja autoestima es el resultado de mensajes debilitantes recibidos en el pasado, ya sea en el entorno en el que interactúa nuestro paciente, tareas como la de dar las gracias permite recibir y el reelaborar estas vivencias, y mediante la carta de agradecimiento pueden introducirse el aspecto interpersonal, aunque estamos trabajando el enfoque individual en esta parte o apartado de nuestro tema de investigación. Estos términos que hemos mencionado, la carta y de agradecimiento, y el otro aspecto de dar las gracias, lo vamos a ver un poquito más adelante en nuestra ponencia. Los familiares, retomando nuestro tema, ¿no? Los familiares, la pareja, los amigos y los compañeros de trabajo tienen una gran influencia en cómo la persona se vive a sí misma. Por eso es tan importante identificar interacciones mínimas y que minimizan la autoestima de la persona, y ayudar a generar alternativas. Tal vez podamos ayudar a la pareja de nuestra cliente a elaborar formas diferentes de comunicarse con esta y minimizar algunos comentarios que puedan hacerla, o comentarios críticos que puedan hacerla sentir baja su autoestima. Quizás también trabajar con ella sobre protegerse de esos comentarios. Quizás sea también posible que el grupo de amigas en el que nuestra cliente, suponiendo que es una fémina, tenga interacción, modifique el tipo de mensaje y la forma en la que se expresa respecto a la amiga, pero el material resalta y destaca una parte importante, y es que describe que es más probable que nuestra cliente decida modificar el entorno o el círculo de amistad, más bien que tratar de que el cambio sea abarcativo al grupo de amigos con el cual interactúa. En la estrategia biológica es una parte importante de la baja autoestima, suele ser la vivencia negativa del propio cuerpo. Este aspecto puede trabajar o puede trabajarse recomendando masajes, terapias corporales, o utilizando algunas de las tareas que detallamos más adelante. Como hemos señalado nuestras expositoras en los temas anteriores, capítulos anteriores, dedicados a un apartado dedicado a la depresión. El ejercicio físico moderado tiene un efecto positivo sobre la salud mental y el equilibrio de la persona, como en el caso de la baja autoestima. Prácticas de meditación como el yoga, el tai chi, pueden también resultar útiles. Como le mencionábamos, algunas de las técnicas que podríamos utilizar para trabajar la autoestima, está la lista de los elogios. Está en una breve descripción, dice que en esta sugerimos
al consultante o nuestro paciente elaborar una lista de 10 elogios que haya recibido alguna vez en su vida. Después le proporcionamos o le proponemos que los puntúe o lo califique en una variable del 1 al 10, por ejemplo, siendo el número 1 el que le ha creado o el que lo ha creído y el 10 lo que ha creído totalmente. Y luego que piense en que sería diferente en su vida si creyera cada elogio o si le colocara cada elogio un punto más de lo que había en ese momento puntuado. También otra de las técnicas sería el de dar las gracias, como habíamos mencionado. En esta podríamos o pediríamos a la persona que recuerde un momento en el que alguien hizo algo que la hirió. Y a continuación, entonces le sugerimos que analice qué aprendió a raíz de esa experiencia y la invitamos a redactar una breve nota de agradecimiento a esa persona. No es necesario agregar la nota a su destinatario, o sea, entregarla, sino más bien que sería una práctica para que la paciente pueda encontrar un punto positivo de esa experiencia negativa. En el otro apartado también tiene otra técnica muy interesante, la de externalizar la baja autoestima. En esta podemos pedir a nuestro cliente que modele con pantomima o plantilla su baja autoestima. Una vez realizada esta parte, se le indica que a partir de ahora el muñeco, que es la pantomima, ¿no?, de su baja autoestima, tiene que colocarse en un lugar visible de la casa. Después se le pide o se le propone estar atenta a todos los mensajes que su baja autoestima le mande. Cada vez que identifique alguno de ellos, tienes entonces que sentarse con el muñeco, escuchar lo que le dice y dar argumentos en su contra. Puede también escribir en la parte izquierda de un portafolio o un folio lo que le comunica la baja autoestima y en la parte derecha lo que ella le responde. También en el bote medicinal, en esta podemos pedir a nuestro paciente que elabore una especie de botiquín, una caja de medicamentos donde guarde sus pastillas, como si fuesen pastillas literales, ¿no? Cada una será un recurso concreto que podrá utilizar para aumentar la autoestima. Puede ser temas como para llamar a un amigo, ponerse una ropa determinada, escuchar ciertas canciones y demás. Cada recurso se escribe en un papel que puede ser de diferentes colores en función de si es una acción o un pensamiento. El medicamento debe llevar un propósito o un prospecto en que se indique cuál es la composición, cómo debe ser utilizado y demás. El bote también tiene que ser colocado en la misma área donde en casa colocamos el botiquín medicinal literal. En lo que respecta a nuestro siguiente apartado será lo que tiene que ver con las tareas para la mejora personal. En esta solamente vamos por cuestión de tiempo a identificar dos que me llamaron sumamente la atención. Una de ellas es la consulta con el sabio que hay dentro de uno mismo. Esto me pareció bastante interesante debido a que esta describe que podemos proponer a nuestro paciente que imagine que ha pasado muchos años y que con el tiempo se ha convertido en una versión más vieja y sabia de sí mismo. Entonces, a continuación, lo invitamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas, examinando su vida, obviamente. ¿Qué es lo que más le gusta de su existencia, cómo la ha vivido? ¿Hay algo que quería o
o no, y no pudo haber hecho. Hay algo que quería haber hecho y que le gustaría que sus seres queridos recordaran más respecto de su vida con ellos. En una escala del 0 al 10, ¿cuánto hay ya en su existencia actual que refleje su respuesta a las preguntas anteriores? Si usted quisiera aumentar el grado en que su vida actual refleja sus respuestas a las preguntas anteriores, ¿cuál sería el paso más pequeño que podría dar? En estas preguntas nosotros podemos encontrar cuál es la valoración que tiene el paciente de sí mismo y de cómo ha sido su trayectoria en la vida y del grado de satisfacción, sobre todo con ella misma. Es por esto que me llamó la atención citar esta parte, y por cuestión de tiempo, como les había mencionado, el libro abarca otras técnicas bastante interesantes que les invito a poder observar en el capítulo 7. Excelente. Hasta aquí la exposición. Paso con mi compañera Indira. Bueno, pues aquí hemos concluido los capítulos 4, 6, 7 y 8. Es nuestra presentación. Un tema muy interesante, el cual nuestra compañera Mariana Tejeda nos ha compartido sobre la autoestima. No sé si mis compañeras quieran abundar algo sobre este maravilloso tema que me pareció grandioso, tanto el de María Castillo como el de Mariana. Bueno, fue un muy buen tema y buena exposición. Es bueno resaltar en estos pacientes la parte positiva de ellos. A veces que ellos son hasta imperceptibles porque la viven a diario y no se dan cuenta. El abordaje terapéutico es fue muy asertivo. Y nada, me gustó mucho la presentación tuya, Mariana. Bueno, pues de ser así, muchas gracias, colega María. De ser así, concluimos en el día de hoy nuestra intervención. Espero que le haya gustado, tantos compañeros como maestra. Que pasen una, feliz noche, porque estamos de noche grabando, ¿verdad?, la exposición. Y nos veremos para una próxima. Muchas gracias.